Haces a Dios que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Por eso, los hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. ¡Viva la patria! De los personajes de la Suramérica del siglo XX, quizás uno de los más controversiales será el que vamos a tratar hoy. Su vida y obra marcan un antes y un después en la historia de su país y en la historia latinoamericana, porque supuso un punto de quiebre con la forma de hacer política en una región que no había conocido este nuevo estilo de gobierno. Se trata de un hombre cuyo nombre resuena muy fuerte en el imaginario colectivo de la nación argentina. Aquella que, pese a compartir lengua, territorio, religión y costumbres con el resto de los países que la rodean, se considera una nación muy distinta. Un personaje que en una época era nacionalista, luego justicialista, después autócrata y autoritario, para luego coquetear con el liberalismo y con el populismo de izquierdas, siempre pragmático y con vocación de poder. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Juan Domingo Perón. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a suscribirse al canal, dejar sus comentarios y darle me gusta a este video. Juan Domingo Perón nace el 8 de octubre de 1895 en Buenos Aires. Su padre era un productor agrícola ganadero. La vida rural de Perón fue una experiencia que lo marcó. En 1911 ingresa en el Colegio Militar, del cual egresa en 1913 como subteniente de armas de infantería, área en la que se desenvuelve por unos cuantos años. En sus primeros pasos entre 1917 y 1919 participa en acciones gubernamentales contra los obreros que estaban en huelga, apertrechando las fuerzas del Estado que reprimían a los trabajadores. Para 1929 se casa con Aurelia Tizón, su primera esposa, la cual fallece en 1938 de cáncer uterino. Para 1930 Juan Domingo Perón se dedica a la docencia de historia militar en el Instituto Superior de Guerra. Y es a partir también de 1930 hasta 1943 que Argentina vive lo que es conocido como la década infame o como la restauración neoconservadora, que inicia con un golpe de Estado que rompe más de 70 años de relativa continuidad institucional e instaura un régimen cívico-militar de corte conservador y corporativista sostenido con elecciones de dudosa legitimidad. Es también la época, y es importante decirlo, de creciente industrialización y crecimiento de la clase trabajadora en Argentina. En 1936 Perón es enviado a Chile y 2 años después, tras la muerte de su esposa, lo envían a Europa como agregado militar para analizar el panorama de la guerra que se avecinaba en el viejo continente y analizar cuál era el verdadero estado de las potencias fascistas, por lo que visita Italia, España, Alemania y luego la Unión Soviética. En las filas militares, entre ellos Perón, crecía la noción de que la transformación social que vivía Argentina por la industrialización demandaba cambios en la política y la economía que no estaban siendo atendidos. Hacia 1943, el coronel Juan Domingo Perón fue uno de los militares que participó activamente en el Grupo de Oficiales Unidos y el movimiento militar que derrocaría al presidente Ramón Castillo, el último de los presidentes de la llamada década infame, instalando así un nuevo régimen militar. Por su nivel de influencia, Perón pudo haber ocupado cualquier ministerio o secretaría de vital importancia, pero este escoge el Departamento Nacional de Trabajo, organismo casi inexistente, inoperativo y fiel reflejo de la poca atención que le daban los gobiernos conservadores argentinos a la cuestión laboral y obrera. Sin embargo, su vertiginosa actividad en este departamento le generó un creciente apoyo de los líderes sindicales de todas las corrientes. En octubre de 1943, el gobierno crea la Secretaría de Trabajo y Previsión y asigna a Perón como su encargado.
A partir de este momento se empieza a despegar su carrera política, una que tal vez nadie imaginaba que cambiaría a la Argentina para siempre. Perón convence a los dirigentes del gobierno militar de las ventajas políticas de proponer una alianza entre clases sociales, entre obreros y empresarios en torno a un objetivo común. Inspirado por el keynesianismo de Franklin Roosevelt, que aplicó con su famoso New Deal durante la guerra para recuperar a los Estados Unidos, expone sus ideas ante militares y empresarios diciendo que luego de la guerra, el Estado argentino debe estimular el consumo interno y la producción, porque naturalmente bajarán las ventas al exterior y el país contará con menos divisas para importar productos elaborados. Por invitación de un sindicalista, Perón empieza a asistir personalmente a las asambleas obreras, donde es presentado como el primer trabajador de la Argentina. Perón era un hombre carismático, pero bastante cauteloso. A casi todos, sin excepción, los trataba de usted en vez de vos, incluyendo sus más cercanos colaboradores políticos. De buena estatura y sonrisa radiante, fue ganándose poco a poco la simpatía de muchos. En sus discursos de 1944, Perón planteaba integrar al obrero como consumidor dentro del sistema e incorporarlo así a los planes nacionales para elevar su condición de vida. De esta forma se alejaba a la clase trabajadora de la revolución proletaria, haciendo hincapié en las políticas de ayuda social. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón aprueba políticas reclamadas históricamente por el movimiento obrero y apoya decretos ley que buscaban mejorar el campo laboral. De esta forma, Perón toma proyectos de legisladores socialistas que siempre fueron minoría en el Congreso y con leves ajustes los hace aprobar para el país. Así generaliza la indemnización de trabajadores, promueve por primera vez la negociación colectiva entre trabajadores y patronos, crea cortes laborales, promulga leyes de jubilación para todos los gremios, decreta vacaciones pagas y aguinaldo, reglamenta la jornada laboral de 8 horas y aprueba el Estatuto del Peón, la primera legislación laboral que protegía los derechos de los trabajadores en el campo agrícola. Esto lo pone en contra de los terratenientes que se organizan para enfrentarle, acusándolo de demagogo. Pero con sus medidas laborales, Perón consigue un importante acercamiento y capital político de las clases bajas y medias bajas de la sociedad argentina. La izquierda le acusaba de arrebatar conquistas que le pertenecían. A los socialistas y comunistas, Perón los persigue, los castiga y crea sindicatos paralelos donde estaban los sindicatos hegemónicos de la izquierda para debilitarlos. Estos nuevos sindicatos tenían mejores servicios y beneficios al estar directamente amparados por el Estado. Es vital mencionar que desde el golpe de Estado de 1943, el gobierno del que Perón era secretario de Trabajo fue visto con mucha desconfianza por los Estados Unidos por su resistencia a entrar en la Segunda Guerra Mundial y la mayor cercanía que tenía Argentina hacia la órbita inglesa europea. Esto llevó hasta el punto de que en 1944 Estados Unidos congeló las reservas argentinas en sus bancos, canceló todos los permisos de exportación a Argentina de acero, madera y productos químicos y aisló a Argentina de los espacios internacionales que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación se mantendría en los primeros años de Perón como presidente. Lo cierto es que desde la Secretaría del Trabajo el poder de Perón crece con su popularidad. En 1944 el general Ramírez era el presidente en funciones, pero fue desplazado por el general Farrell, mucho más cercano a Perón. Según algunos historiadores, Perón y Farrell buscaban formar dentro del gobierno militar un polo, abro comillas, nacionalista popular, que confrontaba a otro polo del gobierno, abro comillas, nacionalista elitista o más conservador. Farrell nombra a Perón ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Esta fuerte alianza que se va formando entre los sindicatos y los jóvenes militares dirigidos por Perón empieza a generar fuerte rechazo en distintos sectores empresariales y militares del actual gobierno. La oposición del país se aglutinaba en contra de Perón, que era la verdadera figura del gobierno a pesar de no ser el presidente, y el embajador estadounidense operaba activamente para derrocar la dupla Farrell-Perón. Son tantas las presiones y rencillas internas que altos mandatarios del ejército obligan a Perón a renunciar a todos sus cargos. Perón es detenido y trasladado a la isla Martín García y luego al hospital militar. Luego de esta detención, el 17 de octubre de 1945, se produce un cambio en la historia política argentina. Cientos de miles de manifestantes, especialmente la periferia de Buenos Aires, ocupan el centro de la ciudad, especialmente la famosa Plaza de Mayo, protestando y aupando la liberación del coronel Perón.
La multitud era enorme, cunde el desconcierto y el ministro de Guerra decide reunirse con Perón, que estaba encarcelado, con quien pacta las siguientes condiciones para su liberación. Perón tranquilizaría a los manifestantes y obtendría el retiro de los mismos. A cambio, el gabinete entero renunciaría. A su vez, Perón no volvería a detentar nuevos cargos en la actual administración, pero el gobierno debía convocar elecciones para los primeros meses del siguiente año. De esta forma, en plena noche, Perón aparece desde el balcón de la Casa Presidencial con los brazos en alto, saludando a la gran masa manifestante, para luego pronunciar un discurso que sellaría lo que después sería recordado por el gobierno peronista como el Día de la Lealtad. Perón se había impuesto y ocupaba un lugar distinguido en la política nacional. Había nacido el peronismo tal y como lo íbamos a conocer. 6 días después, Perón contrae matrimonio con Eva Duarte, hoy conocida como Evita Perón, quien se convertiría en una gran figura clave no solo del peronismo, sino de la cultura popular argentina. Sobre su vida dedicamos un muy interesante documental en este canal que los invitamos a ver. En muy poco tiempo, Perón inicia su campaña presidencial. Los sindicatos peronistas crearon el Partido Laborista para lanzar la candidatura de Perón junto con una facción de Unión Cívica Radical y el Partido Independiente. Y mientras Juan Perón organizaba empresarios, trabajadores y todos los sectores que pudo capitalizar valiéndose de la Secretaría del Trabajo, la oposición a este se alía en torno a la Unión Democrática, que agrupaba a radicales, que vendrían siendo los liberales argentinos, a socialistas y comunistas. Esa campaña fractura la sociedad argentina. Como está muy bien documentado, los contrincantes de Perón son apoyados activamente por la Embajada de los Estados Unidos, los grandes propietarios de tierras y los empresarios molestos con las regulaciones estatales. A Perón lo apoyan sus sindicatos, la clase baja y media baja, sectores militares y la iglesia. En febrero de 1946 se dan las elecciones y se impone Perón como nuevo presidente de la Argentina al ganar todas las gobernaciones provinciales, el Senado, la Cámara Baja y la Presidencia. A diferencia de las elecciones de la última década, estas son reconocidas como limpias por todos los bandos perdedores. Es de esta forma que inicia la primera presidencia de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952. Dirigentes gremiales y radicales ocupan cargos ministeriales. 6 provincias, las más importantes de la nación argentina, quedan a cargo de gobernadores militares. Los 3 partidos que lo apoyaron se agrupan en un solo partido llamado Partido Peronista. La Iglesia Católica ocupa grandes espacios en el ámbito educativo. Se promueve la educación secundaria y técnica en estratos debajo de la clase media. Se busca acercar a la universidad a sectores populares. También se introduce la propaganda peronista en la enseñanza primaria y secundaria. Perón se dedica a conformar un extenso estado de bienestar mediante el Ministerio de Trabajo y la Fundación Eva Perón. En el marco del primer plan quinquenal anunciado en 1947, y bajo un discurso de soberanismo económico, la política económica de Perón impulsó la industrialización del país, la agricultura y la nacionalización de sectores básicos de la economía, como el sector bancario, ferroviario, de comercio exterior, y se amplía también la política de estatización de hidrocarburos de vieja data en Argentina.
Se planificaron obras e inversiones para asegurar materias primas y maquinaria. Perón no inventa el Estado empresario, sino que completa un proceso comenzado en 1932, cuando los gobiernos conservadores de Argentina estatizan ramales ferroviarios, crean juntas reguladoras y dan a las Fuerzas Armadas un rol protagónico en el sector industrial. La diferencia fundamental se da en que el peronismo proponía que la intervención estatal también actuara en el terreno social para crear mercados internos que estimularan el consumo y la producción. Durante el primer año de gobierno, Eva Perón, siempre de punta en blanco, acompañaba a Perón en calidad de primera dama y se hacía llamar Doña María Eva Duarte de Perón. Sin embargo, poco después, ya era llamada por todos como Eva Perón, la compañera Evita, la pareja del conductor. Para 1947 se sanciona la ley que aprueba el derecho de la mujer a votar y a ser votada. En 1949 se realiza una reforma constitucional donde se introduce la reelección presidencial y se respalda la nacionalización de los yacimientos petroleros y de la explotación de hidrocarburos, así como de más fuentes de energía, un proceso iniciado hace más de una década. Por su parte, se debe destacar que la política exterior del peronismo buscó priorizar alianzas de cooperación sudamericana que promovieran una mayor autonomía de Estados Unidos. Ante la Guerra Fría se adopta además una postura de no alineación ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, bajo el principio de la tercera posición. Debemos recordar que para este momento se mantenía la política de bloqueo estadounidense a la Argentina que se había implementado hace varios años, por cuanto se veía a Perón como una continuación del régimen anterior. Perón designa a Juan Bramuglia como ministro de Exterior y se proponen la reinserción de Argentina en el mundo. Se hicieron esfuerzos por mejorar las relaciones con Estados Unidos. Esta mejora se facilita con el cambio de gabinete de la Casa Blanca en 1947. Perón negocia la liberación de los activos argentinos en Estados Unidos a cambio de tratamiento preferencial para bienes norteamericanos, seguido de la ratificación en el Congreso de Argentina del Acta de Chapultepec, un documento que sirvió de precedente a la OEA y al actual sistema interamericano. Pese a todo esto, en 1948, Estados Unidos prohíbe la compra de carnes, de granos y demás productos argentinos en los mercados europeos que participaban en el Plan Marshall, lo que afectó inevitablemente a la economía argentina, privándola de sus principales compradores. Perón también retoma con el aval de Washington en 1947 las relaciones de Argentina con la Unión Soviética, que estaban suspendidas desde 1917 con la revolución bolchevique. De esta forma le vende granos en cantidades a los soviéticos. Es en este proceso que se desarrolla la tercera posición justicialista, como una doctrina política que buscaba distanciarse del comunismo y del capitalismo, así como evitar la enemistad de cualquier potencia. Aunque en la práctica el pragmatismo terminó acercando más a Perón a los Estados Unidos y al bando occidental. Polémica fue también durante su presidencia el ingreso a Argentina de muchos exmiembros del régimen nacional socialista, un operativo coordinado desde la Casa Rosada con altos colaboradores de las potencias del eje. Al igual que los Estados Unidos y la Unión Soviética, el gobierno argentino buscaba aprovechar para Argentina el talento humano del Reich. Tal es el caso del científico Ronald Richter, que trabajó en el programa nuclear argentino. En contrapartida, aunque parezca paradójico, el gobierno argentino es el primero de Latinoamérica en reconocer y establecer relaciones con el Estado de Israel en 1949. En lo político, el pensamiento de Perón era una mezcolanza de nacionalismo argentino, tradicionalismo católico, falangismo español y fascismo italiano adaptado a la realidad argentina. Despreciaba a socialistas y no guardaba simpatías por liberales, y lo dejó escrito. Como todo líder de la tercera posición, esto no le impidió influenciarse del keynesianismo y recoger elementos del socialismo y la política de masas. La formación doctrinaria de Perón era prusiana en primer lugar porque era militar. El justicialismo argentino peronista tenía a su vez raíces católicas fuertes. Eva era católica al igual que Juan Domingo, y políticamente la religión era objeto de defensa desde el poder, ya que servía como contrabalance a la subversión comunista. En su mensaje al Congreso de 1952, Perón dice: «Hasta que proclamamos nuestra doctrina, frente a nosotros se levantaba triunfante el individualismo capitalista y el colectivismo comunista, alargando la sombra de sus alas imperiales por todos los caminos de la humanidad. Ninguno de ellos había realizado ni podía realizar la felicidad del hombre.
Por un lado, el individualismo capitalista sometía a los hombres, a los pueblos y a las naciones a la voluntad omnipotente, fría y egoísta del dinero. Por otro lado, el colectivismo, detrás de una cortina de silencio, sometía a los hombres, a los pueblos y a las naciones al poder aplastante y totalitario del Estado. Por eso decidimos crear las nuevas bases de una tercera posición que nos permitiese ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no lo condujese ni a la explotación ni a la miseria. Perón tenía extraordinario apoyo popular, hacía actos masivos que eran casi rituales, y es que desde el gobierno buscó meterse en todos los aspectos de la vida argentina, en el trabajo con los sindicatos, en las mujeres con la rama femenina y hasta con los niños con la propaganda en las escuelas. El gobierno de Perón siempre tuvo características autoritarias y personalistas. A muchos opositores, sobre todo socialistas y comunistas, los encarceló, censuró y silenció. Años después, cuando un entrevistador le preguntaba a Perón sobre el panorama político de Argentina, este decía: mire, hay un 30% de radicales, lo que ustedes entienden por liberales, un 30% de conservadores y otro tanto de socialistas. El periodista lo interrumpe y le dice: pero general, ¿y dónde están los peronistas? A lo que responde: ah no, peronistas son todos. Pese a sus intenciones, el peronismo no logra transformar a la industria argentina, cuya principal fortaleza estaba en el ingreso de divisas que venía de la exportación de ganado y de granos. Una difícil situación de mercados cerrados, las restricciones de Estados Unidos a las exportaciones y dos fuertes sequías hacen que el gobierno de Perón tenga que replantearse la estrategia económica. Allí emerge el segundo plan quinquenal que proponía el desarrollo masivo del sector agropecuario argentino sobre el desarrollo urbano, el fortalecimiento de las industrias pesadas y el consumo interno. Pese a todas las dificultades, Perón gana su segunda elección con un 62% de los votos. Su segundo gobierno comienza en junio de 1952, año en que muere de forma súbita su joven esposa Eva Perón. El nuevo periodo arranca con fuertes problemas económicos, lo que ayuda a cohesionar a su oposición. Pese a esto, logra negociar con la oposición medidas de austeridad y se dedica a fomentar la inversión extranjera. Atraídos por una economía con un alto estándar de vida, el más alto de América Latina después de la clase media venezolana, Fiat y Kaiser Motors inauguran una siderúrgica acerera en Córdoba. Daimler-Benz hace lo mismo. Se da la primera inversión de General Motors desde que montaron una ensambladora en 1926. Luego siguieron nuevos acuerdos de exploración y explotación petrolera con la Standard Oil. Hay un acercamiento de Perón al liberalismo. Sin embargo, empieza a converger la oposición con sectores que antes habían apoyado a Perón, acusando a su gobierno de extrema demagogia y explotación del resentimiento. Luego de que la Iglesia apoyara de forma fundamental al peronismo y de forma activa, a partir de 1954 empieza un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica. A raíz de críticas que hace la jerarquía eclesiástica en un ambiente de creciente oposición, Perón legaliza el divorcio y la prostitución. Todo esto con gran rechazo de la sociedad argentina. A medida que escala el conflicto, Perón prohíbe manifestaciones religiosas en lugares públicos y expulsa a 2 obispos del país. La Iglesia lo empieza a llamar tirano. Perón reúne a sus partidarios en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, donde los asistentes sufren un trágico bombardeo de unos aviones que sueltan explosivos sobre la multitud y sobre el centro de Buenos Aires, matando a más de 300 personas. Era un intento de golpe de Estado de la aviación naval argentina, la 7ª Brigada Aérea, el 4º Batallón Naval de Infantería y la Fuerza Aérea. Este intento de golpe contaba con el apoyo de grupos socialistas y conservadores y con sectores de la Iglesia. Luego de 2 meses de mucha zozobra, el 16 de septiembre inicia un nuevo levantamiento. El general Eduardo Lonardi, el general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas, católicos nacionalistas, organizan la llamada Revolución Libertadora desde un cuartelazo en Córdoba. Peronistas e incluso algunos opositores piden armas para que los militares no tomen el poder. Pero 3 días después, los sublevados logran el control del país. Juan Domingo Perón escapa a balazos de Argentina. Se monta en un barco que le proporciona el presidente paraguayo Alfredo Stroessner y se va aguas arriba del Paraná.
El nuevo régimen militar destruye la reputación de Perón y de Evita. Exhiben el gusto escandaloso de Perón por las antigüedades, las joyas, los yates, los carros deportivos y otros lujos. Acusan y persiguen a los peronistas por corruptos, pero no logran condenar a ninguno. Prohíben todos los partidos políticos, especialmente el Partido Justicialista. Mientras tanto, Perón busca dónde lo reciban. De Paraguay se va a Venezuela, donde lo recibe Marcos Pérez Jiménez. Luego se va a Panamá, donde conoce a la cantante María Estela Martínez, alias Isabel, la que sería su tercera esposa. De Panamá se va a España, protegido por Francisco Franco. En 1961 se casa y lo admiten de vuelta en la Iglesia Católica. Luego un intento fallido de regresar a Argentina en 1964, manda a su esposa en 1965 a reunirse con disidentes políticos y avanzar en la política de confrontación y boicots electorales. Busca aglutinar a los peronistas de izquierda, que en ese entonces era el sector peronista más enfrentado al régimen militar. Logra hacerse con el apoyo de varios sindicatos y se acerca a los peronistas montoneros, una organización guerrillera y socialista surgida durante el gobierno militar que derrocó a Perón. El acercamiento de Perón con la izquierda incluso le permite hacerse amigo del Che Guevara, quien lo visita 2 veces en Madrid. El Che hasta reúne plata para permitir el retorno de Perón a la Argentina en 1960. De las reuniones de Perón con el Che, también hubo aproximaciones con Salvador Allende, cosa lograda a espaldas del régimen franquista para que no lo expulsaran del país. Perón le advierte al Che que no se vaya a Bolivia, donde le esperó su fatal desenlace. Finalmente, la dictadura militar argentina convoca elecciones generales para el 11 de marzo de 1973, donde la candidatura de Perón es vetada. Así que en lugar de él va un títere de Perón llamado Héctor Cámpora, un peronista de izquierdas que gana las elecciones como presidente de Argentina el 25 de mayo. El 20 de junio, ya un anciano Perón logra regresar a Argentina después de su exilio. A lo interno del peronismo, que siempre aglutinó los más diversos sectores ideológicos, tenía tiempo marcándose un fuerte conflicto entre el peronismo izquierdista y la llamada ortodoxia peronista, de corte más conservador y derechista. Los conservadores querían apartar por completo del peronismo a las organizaciones socialistas armadas. En ese mitin de llegada de Perón se da la masacre de Seiza, en la que unos francotiradores camuflajeados, presumiblemente de la ortodoxia peronista, disparan a peronistas socialistas y montoneros. Esto marca el fin de la alianza entre izquierdistas y derechistas que Perón buscaba forjar. Perón se vuelve de esta forma a alejar de la izquierda. Héctor Cámpora renuncia a la presidencia tan solo 2 meses después de haberla asumido, dejando el camino libre a Perón, quien se lanza en unas nuevas elecciones y gana con el 62% de los votos, con su esposa Isabel como vicepresidente en la fórmula electoral. Perón inicia su gobierno con una grave coyuntura internacional a raíz del shock petrolero del 73. Pasa su tercer gobierno peleando con los izquierdistas, lidiando con una economía inestable y enfrentándose a delincuentes guerrilleros y a transnacionales codiciosas. En octubre de 1973 comenzó a operar un grupo parapolicial conocido como AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que asesinó a militantes de izquierda, peronistas y no peronistas. El grupo estaba financiado por el gobierno y dirigido por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. La salud de Perón se complicaba cada vez más. Tenía enfermedad cardiovascular severa, una próstata recrecida y ya estaba ligeramente senil. Pese a esto, Perón mantuvo una agenda repleta. Se reunía constantemente con oficiales de su gobierno y con jefes políticos. Preside la inauguración de la primera central nuclear de América Latina, la Atucha 1, y también inaugura, junto con el dictador paraguayo Stroessner, la represa hidroeléctrica de Yacyretá. El 12 de junio fue la última vez que habló en un acto masivo público. Ya consciente del deterioro de su salud, advirtió a los manifestantes que venían tiempos difíciles y cerró diciendo: "Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino". El 28 de junio, Perón sufre varios infartos de miocardio. Isabel estaba de viaje en Europa y tuvo que regresar urgentemente. En secreto es juramentada como presidente. Luego de un día en la residencia presidencial de Quinta de Olivos, Juan Domingo Perón fallece el 1 de julio de 1974 a la 1:15 p.m. con 78 años.
El cadáver de Perón fue transportado a la Catedral de Buenos Aires para su misa funeral. Luego el cuerpo vestido militar fue llevado al Palacio del Congreso Nacional, donde estuvo en capilla ardiente por 46 horas. Más de 130.000 personas fueron a despedirse de Perón. Luego a las 9:30 del 4 de julio, en plena lluvia, comienza la procesión funeral. 1 millón de personas lo acompañaron a lo largo de 16 kilómetros hasta que el cortejo fúnebre llega a su destino 2 horas y media después. Despiden a Perón con un saludo de 21 cañonazos y con 3 días de luto. Isabel Perón sucede a su esposo en la presidencia y prueba ser incapaz de manejar los problemas políticos y económicos del país, incluyendo el de la insurgencia izquierdista y las reacciones de la extrema derecha. El periodo presidencial de Isabel Perón termina abruptamente el 24 de marzo de 1976, cuando en un golpe apoyado por Estados Unidos, una junta militar liderada por el general Jorge Videla toma control del poder político y establece el proceso llamado como reorganización nacional, con lo que comienza una nueva era para Argentina. Esta fue la vida de Juan Domingo Perón, quien marca para siempre la política argentina e hispanoamericana, con un accionar imposible de encasillar bajo categorías tradicionales. Su figura trascendió a lo político para ser un fenómeno cultural que persiste al día de hoy como parte de la argentinidad. Esperamos que les haya gustado mucho este video, lo invitamos a compartirlo, a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios y a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Hasta la próxima.